Bueno, vamos a retomar el contacto con el abogado Juan Carlos Manríquez porque les contábamos que el ex comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, no se presentó a declarar luego de ser citado por la ministra en visita, Romy Rutherford, por la investigación de fraude en la institución. Vamos a conocer más detalles sobre las decisiones que han ido tomando en las últimas horas. Ya lo ven en pantalla nuevamente al abogado Juan Carlos Manríquez. Abogado, le preguntaba yo, para ir retomando la conversación, ¿por qué no se presentan a declarar durante esta jornada y por qué vuelven a presentar un recurso bastante similar al presentado anteriormente, pero esta vez ante la Corte Marcial? Por una aplicación igualitaria de la ley. El propio tribunal, antes en 2 ocasiones, en personas en la misma situación, había dispuesto que se cumpliera con la ley vigente y había a su vez ordenado que se tomara la declaración en esos domicilios. Nosotros, en el entendido de que el tribunal honra sus resoluciones y que sigue una línea, digámoslo, lógica, pedimos entonces que se ajustara a ese mismo estándar que había señalado previamente. Vale decir, se trata de la aplicación igualitaria de la ley. Y además porque, como habíamos solicitado otras cuestiones accesorias pero relevantes, como por ejemplo estar presente en la diligencia para controlar el interrogatorio, su pertinencia, la naturaleza y sentido de las preguntas que pudieran hacerse y confrontar la evidencia, era lo que era, digamos, entendido esencial para poder configurar un debido proceso. Y como eso eran nuevos datos, simplemente insistimos con un recurso que la ley permite, que se llama de reposición con apelación subsidiaria, el que todavía está pendiente de resolverse. Y en esas condiciones, para evitar que se despachara una orden de detención donde no procede, recurrimos de amparo a la Corte Marcial. ¿Sí? Pero es un recurso ante la Corte Marcial que toma algunos días tener una resolución. Entonces, acá estamos hablando de un tema de libertad, de seguridad, como ha sostenido usted en otras oportunidades, o derechamente con una intención de tratar de dilatar este proceso para que, por ejemplo, ante una eventual prisión preventiva, no se manche el traspaso de mando del próximo 9 de marzo. No, esas son 2 situaciones muy distintas. De hecho, el general Martínez ya es ex comandante en jefe del Ejército. El mando va a ser entregado por otra persona. Sí, no, claro, Se trata simplemente del respeto de los derechos procesales no pasos. No, claro que sí. Sabemos que ya no es comandante en jefe del Ejército, pero bueno, sin lugar a dudas, la institución vive un día fundamental el próximo 9 de marzo. ¿No hay ninguna intención detrás de toda esta decisión de intentar dilatar el proceso? Se lo pregunto para eventualmente evitar una prisión preventiva tan próxima en cuanto a días, o por otro lado, pensando también en que la decisión de la Corte Marcial no es una decisión que conozcamos de la noche a la mañana, por decirlo en términos coloquiales, es una decisión que tarda un par de días. Reitero, se trata simplemente de aplicar igualitariamente la ley y aplicar la garantía que todo justiciable tiene. Según lo que nosotros sabemos, no hay mérito suficiente alguno para poder decretar una prisión preventiva que a esta altura resultaría caprichosa e ilegal, y por eso presentamos un recurso de amparo preventivo. No hay ningún afán dilatorio más que simplemente el que una persona sea tratada con justicia. Usted decía también, abogado, que su representado no ha sido notificado ni apercibido. ¿Por qué tenemos que entender entonces la renuncia que conocemos el día de ayer? ¿Por qué renunció? Para no mezclar la situación personal de él con el Ejército como institución republicana. Y para alguien que ha servido por más de 40 años responsablemente en esa rama de las Fuerzas Armadas y particularmente ha llegado a conducirla, es muy importante separar esos 2 planos. Por tanto, yo considero que es una decisión responsable y la más adecuada al caso. ¿Y cómo interpretan que no haya sido acompañado por ningún representante del gobierno en esta renuncia, en esta cuenta pública que vemos el día de ayer? Mire, yo no tengo la respuesta para eso, solo puedo hacerme cargo de lo que he oído como conjeturas. Una era porque el general Martínez presentó la nueva doctrina del Ejército en materia de derechos humanos, desde el quiebre institucional de 1973 hasta el gobierno del presidente Lagos, la nueva doctrina para educar a los nuevos oficiales y clases en el respeto irrestricto de estos derechos fundamentales en toda la acción militar, en tiempos de paz, en tiempos de, digámoslo, desorden interno, de guerra, etcétera. Y por otro lado, porque al hacer una reflexión tan profunda desde la situación del ex general Schneider, Pratt, reconociendo que en algunos minutos de nuestra historia oscura el ejército también o algunos de sus partícipes formaron parte de acciones hoy día repudiables, como desaparecimiento de personas o tortura o malos tratos, entonces algunos dicen que hay quienes todavía no quieren escuchar ese tipo de cuestiones porque podrían afectarlo. Hoy bien, por otro lado, también, a nivel de esa misma conjetura, que como el general Martínez condujo institucional y responsablemente el Ejército en las circunstancias del estallido social en el mes de octubre y se habría, digamos, puesto muy firme en el sentido de que el Ejército no estaba
dispuesto para realizar funciones de orden público, en ese minuto con normas que así no lo disponían, y además sin resguardo de los derechos fundamentales de la ciudadanía, lo que de alguna manera podría haber significado incluso que el ejército hubiera incurrido en otro tipo de abusos con particulares, usando, por ejemplo, material de guerra o funcionamiento militar. También generó el resquemor de aquellos que simplemente piensan que el ejército está disponible para salir en cualquier minuto a agraviar a civiles, que no es lo que el general Martínez piensa. Abogado, ¿por qué presentó usted una denuncia por violación de secreto? Porque ayer personas que no tienen derecho a recibir elementos sensibles de la investigación lo recibieron antes que esta defensa, lo habían hecho circular con instrucciones expresas de no incurrir en el descuido de dar a conocer que tenían en su poder las resoluciones de la magistrada, generando un efecto evidentemente contrario a la posición procesal de mi cliente, antes que nosotros mismos lo conociéramos. Eso está prohibido por la ley y evidentemente da una ventaja completamente indebida, incluso para la propia justicia militar, porque de alguna manera predispone más aún la situación de una persona inocente ante una investigación de este tipo. Y eso hay que denunciarlo porque es grave. ¿Pudieron acceder, abogado, a la carpeta investigativa? Porque era parte de las solicitudes que ustedes hacían desde la defensa. Solo una parte. Y de hecho hay una resolución que me recuerda que otra defensa que yo tendría por allí, pero esa parte olvida, en ese recuerdo, que cuando se me otorgaron esas piezas decía relación con otro investigado y solo respecto de él, o sea, una mirada parcial de la investigación total. Desde ese punto de vista, entonces, no es una entrega completa, debida y oportuna para enfrentar una situación tan compleja como esta. Abogado, ¿qué tan generalizadas están estas prácticas que se están investigando al interior de la institución, al interior del ejército? Yo lo escuchaba en unas entrevistas que usted había dado horas anteriores y hablaba precisamente de comportamientos bastante similares a lo que se está investigando ahora. El general Martínez tomó la decisión de terminar con la forma anterior de que se tramitaban los pasajes y flete, derogó incluso múltiples... ¿Y si decidió terminar, por qué lo están investigando entonces, abogado? Bueno, eso tiene que responderlo quien investiga, no quien se defiende. Esas son las reglas de la acusación. El que acusa es el que debe probar, no el que se defiende. Nosotros pensamos que es bastante curioso investigar a alguien para hacer lo correcto. ¿Y qué tan generalizadas cree usted están estas prácticas al interior del ejército? No lo sé porque si ya se terminaron, entonces ya no existen. Bueno, vamos a quedar bien pendientes porque hay investigaciones en curso y todo indica que se han ido conociendo, en verdad, durante el último tiempo diferentes antecedentes que podrían indicar, eventualmente, esto es todo materia de una investigación, comportamientos similares en otros miembros de la institución, abogado. Vamos a quedar bien atentos a los resultados de las investigaciones. Muy bien, pues. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo.